compartir charlas con compañeros, con colegas, y bueno, me da más gusto todavía ver a compañeros que nos teníamos años sin vernos y ver que les ha ido bien. ¿Vale? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el infarto agudo del miocardio, sobre código infarto, que más allá de un tema médico, es un tema de salud pública y es un tema que incluso nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos deberían de saber, porque pues es la principal causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Entonces, si le das un clic a la pantalla, a ver, ¿tú le cambias? Está trabado. Ya, gracias, muchas gracias. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Ya les mencionaba, la cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte en el mundo. Si ven aquí, en esta imagen de la Organización Mundial de la Salud, es del 2019, tomo este dato porque posteriormente viene el tema del COVID. La tasa de muerte por cada 100,000 habitantes por la cardiopatía isquémica es de 108.1. Es decir, aproximadamente uno de cada 1,000 pacientes, de cada 1,000 personas, perdón, uno de cada 1,000 habitantes va a fallecer de cardiopatía isquémica. En México, la tasa de mortalidad es de 693 habitantes por 100,000 habitantes. Esto corresponde a prácticamente a 7 muertes, ¿sí? Por cada 1,000 habitantes. De esas 7 muertes en total, por cáncer, por homicidios, por enfermedades infecciosas, 1.1 es por cardiopatía isquémica. Entonces, si nos vamos a estadística ya local, México, la actualización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, nos dice que la principal causa de muerte sigue siendo a nivel global, tanto en hombres y mujeres, como lo vemos aquí, es la cardiopatía isquémica. Y bueno, si nos vamos a estadísticas estatales, nos damos cuenta que pues no somos afortunados y sigue siendo la cardiopatía isquémica la primera causa de muerte. Y es lo mismo si nos vamos a otro país y lo revisamos, países pobres, países ricos, tenemos altas probabilidades de fallecer por un infarto, o al menos de sufrir un infarto. Un estudio publicado hace más o menos 9, 10 años, Registro Nacional de Síndrome Coronario Agudo, del 2015, nos reportaba que el 76% de los pacientes infartados eran hombres. Ya lo sabemos, el género masculino, ser hombre es un factor de riesgo, 24% eran mujeres, y la edad promedio era de 62 años. Posiblemente, si sacáramos estadística ya del 2024, que actualmente no tenemos todavía información al menos de México, posiblemente esta edad que vemos aquí ya no sea tan real. Ahora sí que en la vida real vemos que cada vez hay personas más jóvenes con infarto. Y bueno, en este estudio del 2015, la mortalidad a 30 días era del 27%. Casi uno de cada tres pacientes infartados se morían. Y bueno, a diferencia de otros países, la mortalidad en México se mantenía elevada. A partir de este estudio fue que han empezado esfuerzos en nuestro país por hacer este famoso código infarto, que es la activación de un código de emergencia para la atención del paciente infartado. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué se mueren tantos pacientes en México? Pues por esto. Uno, muchos factores de riesgo. En este estudio del RENACICA, del 2015, de los pacientes infartados, la mitad fumaba,
30% tenía problemas de colesterol o triglicéridos, casi la mitad también era diabética y la mitad era hipertensa. Y algo muy importante que tiene que ver con esto de la activación del código infarto y la atención del paciente, prácticamente la mitad de los pacientes no recibían ningún tipo de terapia, ¿sí? Los veíamos nada más, se infartaban y no se les hacía absolutamente nada, hasta 50%, solamente un 15% se le hacía angioplastía, es el tratamiento de elección, ¿sí? Un paciente de cada 10 infartados, y 37% eran llevados a trombolisis, ¿sí? Que es una terapia de repercusión farmacológica. Entonces, esta era la realidad en el 2015. Y bueno, ¿qué es el infarto? Infarto, como lo ven de abajo, es la combinación de daño miocárdico combinado con elevación de biomarcadores, las famosas enzimas cardíacas, junto con síntomas isquémicos o evidencia de síntomas isquémicos, ¿sí? Los síntomas isquémicos, los vamos a ver más adelante, deben de ir en relación a un dolor cardíaco, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Por lo regular, el infarto puede tener diferentes fisiopatologías o causas. En la cuarta definición universal de infarto, del 2018, se establecieron estos 5 mecanismos de un infarto agudo al miocardio, donde el tipo 1 es el más común, el que generalmente conocemos, que decimos es que se le tapó una coronaria, ¿sí? Tiene un trombo en su coronaria, que puede ser por una rotura, por ulceración, erosión o disección de una placa aterosclerótica que obstruya la luz del vaso. El tipo 2, que es por un desbalance entre lo que es el aporte y la demanda, por ejemplo, un paciente que consume cocaína y tiene espasmo coronario puede sufrir un infarto. Y tipo 3, que es la muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica, es una muerte súbita. El paciente o la persona que dicen que tuvo un infarto fulminante o que se sospecha que fue un infarto, que tuvo dolor precordial, no alcanzó a atenderse, ¿sí? No le tomaron un electrocardiograma, no le tomaron enzimas cardíacas, pero el paciente falleció, del tipo 3. El tipo 4, bueno, eso relacionado al propio cateterismo, se infarta durante el procedimiento, después del procedimiento de cateterismo, después de que se hace la angioplastía. Y el tipo 5 es aquel infarto que ocurre después de una cirugía de revascularización coronaria. Bueno, hablábamos del cuadro clínico, que para poder corresponder o poder tener la definición de infarto agudo al miocardio, pues debe tener características de isquemia cardíaca, ¿no? No todo dolor precordial es cardíaco, pues por lo regular, el cuadro clínico debe consistir en un dolor torácico agudo, es opresivo. Muchas veces nos llegan a consulta pacientes que dicen que respiran piquetes, por lo regular un dolor como piquetes pues es muscular, gracias a Dios. Este es un dolor opresivo, generalmente centrotorácico, es difuso, difícilmente el paciente te puede decir una localización exacta, es un dolor difuso, que irradia, como sabemos, al brazo izquierdo, al cuello, ¿sí? A la mandíbula, y acompañado de descarga adrenérgica, como de sudoración, ¿sí? Sudoración fría, náuseas, vómitos, sensación de visión, defecación. Sin embargo, bueno, hay pacientes que pueden tener ningún síntoma, ¿sí? Pueden ser asintomáticos o pueden tener dolores atípicos o cuadros atípicos, como por ejemplo puede ser dolor epigástrico, que incluso puede confundirse con gastritis, ¿no? O simplemente disnea, la falta que el paciente no pueda respirar adecuadamente, ¿no? Si el paciente llega con este cuadro clínico y tiene los factores de riesgo, si llega un niño con este dolor, a lo mejor no piensa en infarto, pero si llega una persona con factores de riesgo, lo ideal es inmediatamente tomar un electrocardiograma. Si yo tardo más de 10 minutos en tomar un electro, estamos cayendo en, así que en omisiones, incluso puede ser considerado como negligencia. Entonces tomamos el electrocardiograma y aquí lo que queremos identificar pues, es la elevación del segmento CT. Hay que tomar el electrocardiograma de 12 derivaciones. Y bueno, hay variantes donde podemos poner electrodos en la parte posterior del tórax o en la parte derecha del tórax. Y bueno, para la definición como tal de elevación del segmento ST tiene que corresponder a una elevación que sea mayor a 1 milímetro en relación al punto J, en al menos 2 derivaciones contiguas.
Dos derivaciones continuas se refiere a dos derivaciones que corresponden a una misma pared o una misma cara del corazón, que vamos a ver más adelante. Hay unas excepciones que, bueno, solamente son para estas derivaciones B2 y B3, donde hay valores distintos tanto para hombres mayores o menores de 40 años y en mujeres también. Ahí tiene que ser un poquito más la elevación del segmento CT. Todas las demás derivaciones con 1 milímetro de elevación ya se considera como una lesión subepicárdica o un infarto con elevación del segmento CT, que el mecanismo del infarto con elevación del segmento CT pues tiene que ver con una obstrucción total y donde nos urge hacer una reperfusión. Entonces esto es lo que debemos esperar, una elevación del segmento CT que sea convexa, ¿sí? Con la curvita hacia arriba, por así decirlo, inicialmente en esta forma. Cuando la curvita está hacia abajo, es decir, está cóncavo, es menos probable que sea una elevación isquémica. Podemos de repente ver estas elevaciones en pacientes deportistas o en pericarditis, por ejemplo, inflamaciones del pericardio. Y bueno, también si la elevación es de esta forma, esto se considera actualización precoz, no es una elevación como tal. Bueno, afortunadamente a nadie de ustedes les toca interpretación de esto, se nos va a tocar a nosotros los cardiólogos, pero esto es lo que consideramos para el diagnóstico. Y bueno, esto es lo que se refiere de las derivaciones contiguas, que deben corresponder, ¿sí? Por ejemplo, que se eleve una elevación del segmento CT en B1, B2, ¿sí? Al menos dos consecutivas. Si hay una elevación del segmento CT en D2 y en B2, pues no hay correspondencia, son caras distintas, eso no se puede considerar como una elevación significativa. Tiene que corresponder al menos dos derivaciones de la misma pared o la misma cara. Ya que tenemos el paciente con el dolor característico, vimos un electrocardiograma con elevación del segmento ST, con eso ya podemos hacer el diagnóstico definitivo, o al menos de sospecha, o de alta sospecha de un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Lo que son los biomarcadores, las enzimas cardíacas, son útiles, sobre todo para la confirmación y también incluso para saber pronóstico y para saber si nuestra terapia de reperfusión fue adecuada, si fue completa o no. Entonces, nosotros pedimos principalmente lo que son las troponinas, seguramente las han escuchado. La troponina, sobre todo la troponina I, lleva un pico característico. Cuando nosotros hacemos una reperfusión adecuada por cateterismo, o hacemos una angioplastía, o hacemos una reperfusión con fármaco, una trombolisis, la curva de lo que es la troponina, en este caso esta enzima cardíaca, pues va a tener una subida y descenso muy rápido. Esto nosotros lo conocemos como lavado. Si no hubo una reperfusión adecuada, pues va a ser un descenso más tardado, y eso nos habla de que el vaso no se repercutió de forma adecuada. Pero como dice aquí, estos no son necesarios para el diagnóstico ni para el tratamiento, simplemente es para temas también pronósticos y saber si nuestra terapia fue adecuada. Obviamente, si hay dudas en otros contextos que no sea el infarto con elevación, obviamente necesitamos tener las enzimas elevadas para considerar que es un infarto, ¿no? Y bueno, entonces ya tenemos el paciente con el infarto agudo, posiblemente incluso ya puede ser que tenga las enzimas cardíacas elevadas. Esto de las enzimas cardíacas elevadas, me regreso un poquito, también no es indispensable, porque por ejemplo la troponina ahí puede tardar hasta 4 horas en elevarse. Entonces yo puedo sacar unas troponinas en un paciente que tiene 1 hora con dolor precordial y salir negativas. Esto no descarta el infarto agudo, por eso es que no es necesario para el diagnóstico. Si el paciente llega con más de 3, 4 horas de evolución y yo les pido un perfil enzimático cardíaco, pues lo más seguro es que salgan elevadas y obviamente nos va a ayudar para la confirmación diagnóstica. Y bueno, posteriormente entonces, ya con el diagnóstico, con lo que mencionaba inicialmente, tenemos que decidir si el paciente se le da tratamiento médico con un trombolítico o fibrinolítico, es decir, deshacer el coágulo, que es lo que urge, está tapada la arteria al 100%, o si lo hacemos de forma mecánica con un cateterismo mediante una intervención coronaria percutánea con la implantación de un stent a través de una guía. El stent va montado sobre un balón que se infla donde está la lesión coronaria. Y bueno, ha habido estudios desde
hace mucho tiempo, desde los 50 ya se practica lo que es la trombolisis. El tema de la angioplastia es más reciente, por ahí los 70s, 80s, y bueno, les iba mal en aquellas décadas, hasta que empezaron a aparecer los últimos, los stents de tercera generación, perdón, que son liberadores de fármaco, y que son los que les va pues ya mucho mejor que hace 30, 40 años. Entonces, el tema principal del infarto agudo al miocardio, pues es el destapar el vaso. Está tapado, el paciente está infartado con una coronaria obstruida. Lo que nos surge es reperfundir el vaso, abrirlo, ¿no? Entonces, los pacientes que se reperfunden, simplemente sea de forma mecánica o farmacológica, ese es el factor pronóstico más importante en el paciente con infarto agudo, con un beneficio que va más allá de los 20 años. Y vean las diferencias entre el paciente que no es reperfundido, la sobrevida es mucho menor que el paciente que es reperfundido. Y eso estamos hablando de 2005, que todavía no tenemos los stents que tenemos actualmente. Posteriormente se hizo ya lo que es la comparación entre una terapia médica trombolítica o una terapia farmacológica, farmacológica o la mecánica con angioplastia, donde pues en todas en todos los rubros, como es mortalidad, mortalidad general, muerte por infarto, isquemia recurrente, evento vascular cerebral transisquémico hemorrágico, el sangrado mayor, o toda la combinación de estos conceptos, la repercusión mecánica mediante cateterismo fue mayor significativamente a la trombolisis. Y veíamos en México, 15% era por angioplastia, 35% por repercusión farmacológica y 50% no se les hacía nada, por eso la mortalidad también. Existe un término que es algo que se ha implementado ahora con este tema de lo que es la implementación del código infarto. Tiene muchas décadas en Europa, por ejemplo, pero aquí en México no tiene ni 10 años, donde el paciente que se infarta, aparte, si se vaya, si llega el paciente a un hospital donde no tiene la capacidad de hacer una reperfusión mecánica mediante cateterismo, o si el paciente vive, como dicen los de la Ciudad de México, en provincia, ¿sí? Si vive en otro pueblo o vive en San Cristóbal de la Barranca y no hay allá un hospital donde puedan hacerle cateterismo, se empezó a hacer una terapia que se conoce como terapia farmacoinvasiva. Ya lo que es el Secretario de Salud Jalisco implementó que en todos los centros de salud haya un electrocardiograma, y ahora con la telemedicina se puede consultar con cardiólogos del Hospital Civil de Guadalajara, del Hospital Civil Nuevo o de Soquipan incluso. Se puede consultar un electrotomado allá y se supone, tienen trombolítico. Entonces la terapia farmacoinvasiva es trombolizar al paciente allá en el pueblo donde no hay nada, y trasladar el paciente a Guadalajara, por ejemplo, o la ciudad más cercana, para que tenga la posibilidad de hacer la angioplastia para que el paciente le vaya mejor. Y hay estudios donde han comparado eso, ¿sí? La línea de arriba, ¿sí? Es esta terapia farmacoinvasiva, la de abajo es cuando solamente se hace la angioplastia primaria, y prácticamente no hay diferencias entre lo que es directamente pasarlo a cateterismo para la angioplastia primaria o hacer esta terapia farmacoinvasiva. Lo que sí ya está totalmente demostrado, que es lo que veíamos en las gráficas de barras anteriores, es que la angioplastia es mejor que la fibrinolisis, ¿no? Con menor muerte, choque, insuficiencia cardíaca o recurrencia del infarto. Entonces, esto es lo que les mencionaba, ¿sí? El paciente se infarta, bueno, una condición es que el paciente tenga menos de 12 horas de evolución. Los distintos estudios, cientos de estudios que ha habido, el paciente, si tiene más de 12 horas de evolución, cualquiera de las dos terapias, ya sea reperfusión por fármaco o reperfusión con angioplastia, reperfusión mecánica, el paciente no se va a beneficiar, incluso puede ser que le vaya peor. Entonces, si el paciente tiene más de 12 horas, lo ideal es dar manejo médico, a menos que haya alguna emergencia, ¿no? Hay algunas condiciones especiales donde el paciente tiene más de 12 horas, pero vale la pena pasarlo a cateterismo, pero bueno, no es el tema de hoy. Y bueno, si tiene menos de 12 horas,
se hace lo que mencionaba en el ejemplo anterior. Si la unidad tiene para hacer la angioplastía, pues obviamente se hace ahí mismo, pero si no, se puede hacer esa terapia de reperfusión. Hay que considerar, de repercusión mecánica, hay que considerar el traslado, el tiempo de traslado. Si mi paciente está en una localidad donde el traslado a donde se puede hacer un cateterismo dura más de 2 horas, lo ideal es hacerle la fibrinolisis y trasladarlo. ¿Sí? Este es ahora sí que los minutos o el tiempo clave. Más de 2 horas para trasladarse a un lugar donde haya manera de hacerle la repercusión mecánica con cateterismo, se le hace fibrinolisis y se lleva al hospital donde se puede hacer la repercusión. Si el traslado es menos de 2 horas, aquí les va mejor que nos esperemos, no le damos trombolítico y lo llevamos directo a una sala. La realidad es que en nuestro medio, por lo regular, por X o Y, los traslados son tardadísimos, incluso el paciente puede llegar ya al hospital y el paciente lo entretienen en urgencias y no te lo llevan a la sala, no hay camillero, no ha llegado el técnico, etcétera, 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 miles de etcétera. Entonces, por lo regular, lo que hacemos es hacer fibrinolisis, incluso dentro del hospital, llegan ahí al hospital civil a urgencias, donde tengo una sala de hemodinamia 24/7, y hay veces que yo tengo que hacerle fibrinolisis, porque sé que va a tardar más de 2 horas en poder atender yo a ese paciente por X, Y, Z, ¿eh? Porque no está el escrito, porque no está el técnico, porque la sala está cerrada y no encuentran las llaves, todo esto ha pasado. Entonces, muchas veces lo que preferimos es hacer fibrinolisis. Afortunadamente, cuando ocurre dentro del hospital es raro, pero ha pasado que tenemos que trombolizarlo, a pesar de que tenemos una sala 24/7. Entonces, si decidimos la trombolisis, debemos de descartar primero contraindicaciones para la administración del fármaco. Ya que se decidió que se debe trombolizar, pues en menos de 10 minutos tengo que estar ya administrando el fármaco, ¿de acuerdo? Y estas son las contraindicaciones. Por lo regular, se hace una checklist, ¿sí? Donde tenemos que, ahora sí que palomear cuáles no tiene el paciente, como si tiene antecedentes sangrado intracraneal, o un accidente vascular cerebral hemorrágico de origen desconocido, un evento vascular isquémico en los últimos 6 meses, un tumor en el sistema nervioso central, una malformación arteriovenosa, trauma craneal, traumatismo mayor o cirugía en las últimas 3 semanas, sangrado gastrointestinal en el último mes, algún problema hemorrágico de cualquier origen, disección, si se sospecha de disección aórtica, o alguna punción arterial que no sea compresible en las últimas 24 horas, pues es una contraindicación para fibrinolisis, para trombolítico, y debemos entonces independientemente del tiempo, pues llevarlo a angioplastía. Estos son los trombolíticos que generalmente se usan. El más utilizado es tenecteplasa o tenecteplasa o teneca, y bueno, va a depender la dosis del peso del paciente. Y bueno, hay criterios que tenemos para saber si reperfundió, por ejemplo, cuando hacemos trombolisis. Desafortunadamente, la trombolisis tiene un éxito pues bajo, 50%, contra cerca del 100% contra la angioplastía, y si no se llevan a cateterismo, en 3 meses se tapan. Entonces, por eso es que preferimos siempre la angioplastía. En el caso, si se decide lo que es la angioplastía, generalmente se hace el acceso radial a través de la muñeca, y cuando ya se decidió que se le va a hacer la angioplastía, lo ideal es que en menos de 60 minutos, cuando estamos en un centro con angioplastía donde hay sala de hemodinamia, en menos de 60 minutos tenemos que haber ya destapado el vaso. ¿De acuerdo? Si el centro no tiene la posibilidad de hacer angioplastía, pues tenemos esas 2 horas que habíamos mencionado previamente. Y bueno, esta ya es la última diapositiva, donde aquí vemos el paciente con síntomas isquémicos, ya sea que hable al sistema de urgencias de una ambulancia o que llegue directo él a un hospital con o sin posibilidad de angioplastía. Si se hace mediante una ambulancia, dentro de la ambulancia se debería de tomar el electrocardiograma y incluso dentro de la ambulancia hacer la trombolisis, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que ya hemos mencionado, si hay un centro con o sin posibilidad de angioplastía, si tiene sala de hemodinamia,
se tarda más de 2 horas en traslado, se tromboliza, si tarda menos, se lleva directo a donde haya posibilidad de ampliación, ¿vale? Y listo, bueno. Tiempos corazón, evita el retraso en la atención médica ante un infarto agudo del miocardio. Y recordatorio, los que estamos aquí tenemos más probabilidades de morir por un infarto que encontrar el amor de nuestra vida, ¿vale? Bueno, agradecemos a los Cristian por esta excelente ponencia, su constancia y su detalle se lo entregó en el hospital. Muchísimas gracias. Para continuar con el programa, para mí es un gusto presentar a la doctora Nayeli Sosa García. Ella es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Realizó la especialidad de medicina de rehabilitación en el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, aquí en Guadalajara, y tiene la alta especialidad en rehabilitación cardíaca y lo realizó en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en el ISSSTE, con aval de la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM. Es certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación. También tiene la cuestión es miembro titular de la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón. Además, ha contribuido como coautora en el libro Rehabilitación Cardíaca, Prevención y Cardiología Deportiva, y recientemente un máster en medicina deportiva. Para mí es un gusto presentarla. Ahora sí, digamos que a lo que nosotros compete la cuestión de la rehabilitación, nos hablará prácticamente de dónde podemos abordar nosotros en un código impacto. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas noches. Bueno, empezando con este tema, pues primero tenemos que empezar a definir qué es rehabilitación cardíaca. Realmente hay muchas definiciones, tenemos la definición de la OMS, tenemos la definición de la AHA, la definición de la ACSM, pero en general todas incluyen que es un conjunto de actividades llevado a cabo por un equipo multidisciplinar donde el objetivo va a ser no solamente mejorar la salud física de mi paciente, sino también mejorar la condición psicoemocional de aquel paciente que tenga alguna cardiopatía. Esto, pues con el objetivo que tiene todos los procesos de rehabilitación, reintegración, lograr su reintegración familiar, laboral y social, posterior a un programa o a un evento cardiovascular. En cuanto a la prevalencia, bueno, ya el doctor nos habló bastante de esto. En 2019, la OMS reportó 15 millones de muertes por todas las causas, y de estas 15 millones, el 27% correspondían a causas cardiovasculares, principalmente cardiopatía isquémica o evento vascular cerebral. Tanto a nivel mundial como a nivel nacional, representa la primera causa de muerte. Hago el énfasis en 2021 porque 2021 fue el momento más álgido de la pandemia por la COVID-19, y a pesar de eso se tiene más muertes registradas por enfermedades cardiovasculares. Y bueno, actualmente es un padecimiento que sigue afectando cada vez más a hombres y mujeres en edad productiva, lo que va a causar ausentismo, incapacidad y aumento de las pensiones laborales. Desde hace más de 15 años, las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de pérdida de vida de años saludables, ya sea por muerte prematura o por discapacidad. Y para quien dice que la rehabilitación cardíaca es muy cara, se dice que el costo por el tratamiento inicial de un paciente con infarto agudo del miocardio con elevación del ST está calculado alrededor de los 260,000 pesos. Esto, pues, sin contar el seguimiento posterior, sin contar la rehabilitación cardíaca, únicamente la intervención hospitalaria. En cuanto a las estadísticas de nuestro país, tenemos que, acorde a los datos de la OCDE del 2019, México reporta la mayor mortalidad en pacientes con infarto agudo del miocardio en pacientes mayores de 45 años en los primeros 30 días. Esto, pues, acorde a las estadísticas que nos comentaba el doctor, con una incidencia del 27.5% contra el 6.9% en comparación con el resto de los países que conforman la OCDE. Se dice que realmente, pues, ocurre una muerte por causa cardiovascular cada 2.7 minutos. Y de estas muertes cardiovasculares, pues el 72% va a ser por cardiopatía isquémica, acorde a las cifras del INEGI.
Sin embargo, ante estas cifras alarmantes, las buenas noticias es que, acorde al Registro Nacional de Síndrome Coronario Agudo, la rehabilitación cardíaca previene el desarrollo y el avance de la enfermedad cardíaca, que es ahí donde nosotros como rehabilitadores vamos a actuar. ¿Cuál es el estado actual de la rehabilitación cardíaca en México? Afortunadamente, desde 2015 para acá, los centros de rehabilitación cardíaca se han triplicado. Actualmente hay 45 centros de rehabilitación cardíaca en el país. ¿Son suficientes? Por supuesto que no. Se dice que únicamente en Jalisco, para tener la cobertura necesaria, pues requeriríamos alrededor de 50 a 58 centros. Anteriormente la mayoría estaban centralizados y ahora pues ya tenemos más centros de rehabilitación cardíaca en todo el país. De estos centros de rehabilitación cardíaca, el 27% se encuentra en el sector público y el 73% en el sector privado. Y de los 45 centros, pues el 69% están dentro de un medio hospitalario. ¿Cuáles son las fases que realizan estos centros? Bueno, el 71% realiza la fase 1, el 100% de todos los centros de rehabilitación cardíaca realizan fase 2 y el 93% realizan fase 3. A pesar de que se ha descrito que la fase 3 es la fase más difícil de lograr un apego al tratamiento, vemos que donde más claudicamos es en la implementación de la fase 1 de rehabilitación cardíaca, que es donde nos toca a nosotros como médicos fisiatras interactuar. Ya tenemos que dar más datos sobre la justificación, ya sabemos que es la primera causa de muerte. También las enfermedades cardiovasculares son una causa importante tanto de incapacidad como de discapacidad, mientras que, por otro lado, la actividad física regular y el ejercicio físico sistemático sabemos que van a constituir ya hoy en día parte del tratamiento de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. Realmente son muy pocas aquellas enfermedades cardiovasculares, aquellas cardiopatías que tienen alguna contraindicación para empezar un programa de rehabilitación cardíaca. Entonces, si tienen algún paciente con alguna cardiopatía y no saben si es candidato o no, manden la rehabilitación cardíaca. La realidad es que difícilmente no va a ser candidato y ya en ese caso sería trabajo del rehabilitador cardíaco decidir si hay alguna contraindicación, pero en su mayoría se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque pues estos programas han demostrado tener una disminución no solamente en las tasas de mortalidad cardiovascular, sino en las tasas de mortalidad por todas las causas. Por todo esto, pues realmente múltiples asociaciones a nivel mundial recomiendan los programas de rehabilitación cardíaca en la gran mayoría de las cardiopatías. Se ha visto no solamente la mejoría en la mortalidad general y por todas las causas, sino también pues, se logra una mayor tolerancia y capacidad del ejercicio. Hay una disminución de los ingresos hospitalarios y los seguimientos a corto plazo en menos de 12 meses, mayor calidad de vida y bueno, una disminución de los niveles de estrés y ansiedad. El nivel de evidencia de los programas de rehabilitación cardíaca actualmente tiene un nivel de evidencia 1A, por supuesto no para todas las cardiopatías, algunas les va mejor que a otras, como en cardiopatía isquémica sabemos que les va excelente. Desde el 2017, las guías europeas mencionan que todo aquel paciente con infarto agudo del miocardio con elevación del ST debe de incorporarse a un programa de rehabilitación cardíaca, mientras que en las guías del 2020 mencionan que la rehabilitación cardíaca multidisciplinar logró mostrar disminuir la mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones para aquellos pacientes con infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. La conclusión es que sigue siendo indicación 1A para estos pacientes. Y bueno, lo que les mencionaba, se indica realmente las distintas cardiopatías. Unos tienen mejor nivel de evidencia que otros, todos tenemos buenos resultados, sin embargo, los resultados varían dependiendo de la patología, es decir, donde mejor les va es a aquellos pacientes con cardiopatía isquémica y en donde no tenemos todavía los resultados deseados en términos de mortalidad, es en falla cardíaca. Sin embargo, se espera que con las nuevas guías de falla cardíaca, estos resultados mejoren. Entonces, bueno, en cuanto a los objetivos del código infarto, ya nos los explicó el doctor, pero prácticamente pues es garantizar el diagnóstico y el tratamiento del paciente con infarto agudo del miocardio, con elevación del ST, en los primeros 90 o 30 minutos a su ingreso a urgencias. ¿Qué más? ¿Dónde intervenimos nosotros dentro del código infarto? Bueno, el código infarto también dentro de los objetivos tiene prevenir y tratar las complicaciones en las 24 a 72 horas. ¿Cómo vamos a tratar o prevenir estas complicaciones? Implementando ya un programa de rehabilitación cardíaca temprana a partir de las primeras 24 horas a su ingreso y asegurar la continuidad
de este paciente en sus tres fases, es decir, fase 2 en un centro de rehabilitación cardíaca y fase 3 ya en su domicilio. Dentro de los objetivos, pues también va a ser estratificar tempranamente antes del egreso a mi paciente y estandarizar las acciones de prevención secundaria. Bueno, estas son la historia natural del infarto agudo al miocardio, que ya nos lo mencionaba el doctor. Hay que tener en cuenta que a veces, como médicos psiquiatras, estamos un poquito alejados de estos temas. Sin embargo, considerar que todos los pacientes que van a una clínica de rehabilitación, adultos mayores de 45 años, pues ya cuentan con 2 factores de riesgo no modificables para enfermedad cardiovascular. Ya no se diga si son pacientes hipertensos, con diabetes, con obesidad, con sedentarismo, que si ponemos atención, pues estos son algunos de los factores de riesgo de las condiciones musculoesqueléticas que normalmente atendemos. En cuanto al COVID de infarto, ¿dónde actuamos en rehabilitación cardíaca? Pues actuamos en la prevención cardíaca, en la prevención secundaria, en las primeras 24 a 48 horas y en la prevención terciaria a la alta hospitalaria. Entonces, la rehabilitación cardíaca en el COVID de infarto se traduce en una rehabilitación cardíaca temprana, que se ha definido como aquella estrategia en la atención del infarto agudo al miocardio, donde iniciamos la movilización temprana entre las 24 a 48 horas de ingreso a la unidad de cuidados intensivos coronarios o a la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo es que lo vamos a iniciar esta movilización temprana? Vamos a empezar con ejercicios de baja intensidad a una capacidad funcional de 1 a 3.5 MEPS. Dentro de estos objetivos, también va a ser empezar el control de los factores de riesgo mediante la educación a mi paciente respecto a la enfermedad y el inicio del abordaje por medio del tratamiento multidisciplinar. ¿Qué efectos van a tener y qué objetivos va a tener este programa? Pues bueno, principalmente evitar el síndrome de reposo prolongado o el síndrome de debilidad adquirida en unidad de cuidados intensivos, optimizar la función respiratoria, iniciar actividad física después de un evento cardiovascular, disminuir las complicaciones y el riesgo de discapacidad posterior a un evento cardiovascular, iniciar atención psicológica, preparar al paciente para su alta y, sobre todo, garantizar que al alta del paciente éste sea capaz de realizar sus actividades básicas de la vida diaria. Este es un estudio bastante interesante que se realizó en el siglo XXI, donde se incluyó una N de 1.141 pacientes. De estos 1.141 pacientes, el grupo 1 estaba formado por 220, que fueron pacientes que recibieron rehabilitación cardíaca más no de manera temprana, mientras que el grupo 2 fue más de 900. ¿Por qué esta diferencia tan significativa intergrupo? Esto es debido a que fue un estudio retrospectivo donde se incluyeron los pacientes previo a que se incorporara la rehabilitación cardíaca en el COVID infarto. En cuanto a las características clínicas y fisiodemográficas, no hubo bastante diferencia. Sin embargo, algo que cabe recalcar y que yo creo que los cardiólogos están haciendo muy bien su trabajo es que en el grupo 2, que fue tiempo después, presentaron un menor índice de dislipidemia frente al grupo 1. En cuanto a obesidad, pues realmente fue mayor posteriormente. Sobrepeso, hubo mayor sobrepeso en el grupo 1, pero mayor obesidad en el grupo 2 y depresión, hubo mayor depresión en el grupo 1. Algo muy importante de tener en cuenta es que el pronóstico de un paciente con cardiopatía isquémica va a depender tanto del número de vasos afectados como del porcentaje de afectación, como el porcentaje de obstrucción. Y vemos que en el grupo 2 realmente hubo mayor número de vasos afectados. ¿Cuáles fueron las diferencias entre ambos grupos? El grupo 1 inició la fase 1 a los 4 días de su ingreso a la unidad de cuidados coronarios, mientras que el grupo 2 inició al 1.82 días. ¿En qué se tradujo esto en cuanto a días de estancia hospitalaria? En que en el grupo 2 presentó la mitad de días de estancia hospitalaria en cuidados intensivos. En piso también hubo una menor necesidad de estancia de días en piso, en días de hospitalización, y bueno, hubo un menor tiempo también de incapacidad temporal laboral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que realmente la rehabilitación cardíaca temprana es efectiva y se debe iniciar en todos los pacientes que están sometidos a COVID infarto.
¿Cómo es que la voy a iniciar? Pues primero tengo que hacer una evaluación integral de mi paciente, donde voy a evaluar su historia clínica, los estudios de gabinete, de laboratorio, y sobre todo, el objetivo es hacer el cálculo del riesgo de eventos adversos. ¿Qué eventos adversos puede tener mi paciente? Angina, hipotensión, arritmias, síncope o muerte súbita. Y lo que mencionamos, la estratificación del riesgo pues va en relación al número de vasos afectados y al porcentaje de afectación de vasos. En cuanto a la evaluación inicial, bueno, pues si es un paciente que está en cuidados intensivos, pues tengo que ver el nivel de sedación, si se han utilizado bloqueadores neuromusculares, y si es así, cuántos días lleva de uso, si se han utilizado esteroides por más de 3 días, sobre todo porque ya sabemos la biopatía esteroidea, si es un paciente que presenta picos hiperglicémicos, si está con ventilación mecánica y cuántos días de ventilación mecánica lleva, los días de estancia en unidades de cuidados intensivos y la puntuación obtenida en la escala MRC. Bueno, esto es prácticamente lo que debemos de evaluar, que es lo que estamos mencionando. ¿Y cuáles son las dificultades a las que nos vamos a encontrar en estos pacientes? Bueno, pues va a depender mucho del estado de conciencia del paciente y de la cooperación del mismo. Y bueno, si son pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos, pues ya sabemos que van a ser pacientes con múltiples dispositivos, catéteres, monitores, que pues nos van a dificultar hacer las movilizaciones y el ejercicio activo por parte del mismo. ¿Cuáles son mis criterios para iniciar mi fase 1? Pues primero tengo que asegurarme que tenga estabilidad. ¿A qué me refiero con estabilidad? Pues estabilidad clínica y estabilidad electrocardiográfica. Es decir, no debe de tener un cuadro febril, no debe de estar en fallo cardíaco, respiratorio, alteración de disminución del estado de conciencia, no debe de haber arritmias graves o cambios secundarios de isquemia en las últimas 8 horas previo a la atención de mi paciente y ausencia de angina en las últimas 8 horas. ¿Cómo voy a valorar esto? Pues todo paciente que voy a ingresar a una fase 1, tengo que hacer la evaluación por medio de telemetría. Si es un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, pues esto va a ser muy sencillo porque pues ya están conectados a los monitores. Si es un paciente que está en piso, tendría yo obligadamente que hacer una valoración telemétrica para evaluar la presencia de isquemia o de arritmias. Y la realidad es que los equipos son muy accesibles, muy portátiles. Este equipo de aquí, no es por hacer alusión a ninguna marca, pero pues es del tamaño más chico que la palma de la mano. Entonces, bastante portátil. ¿Cuáles son los criterios para suspender la fase 1? Prácticamente los mismos criterios para suspender la rehabilitación cardíaca en cualquier paciente que se encuentre en unidad de cuidados intensivos, es decir, una saturación menor al 90%, frecuencia respiratoria mayor a 30, que haya una sincronía con el ventilador, que haya una desconexión de la vía aérea artificial, que se obstruya el tubo traqueal. En cuanto a los cardiovasculares, aquí quisiera hacer mucho énfasis. Presión arterial sistólica menor a 90 o mayor a 180. Hay que enfatizar aquí porque a veces nos dicen que el paciente tiene 140, 150 y nos asustamos y creemos que está contraindicada las movilizaciones o la rehabilitación cardíaca. La realidad es que no está contraindicada si no pasa de 180 o de una presión arterial media mayor a 110 milímetros de mercurio. O si bien hay un aumento mayor al 20% de la presión arterial media respecto a la presión arterial media basal al inicio de la sesión. Un criterio de suspensión, por supuesto, sería que presente arritmias ventriculares o isquemia durante la sesión. Y neurológicos, pues que sea un paciente inquieto o que haya disminuido el estado de conciencia. ¿Y cuáles son las etapas? Normalmente cuando hablamos de rehabilitación cardíaca hablamos de 3 fases, pero para la fase 1 realmente estamos constituidas de 7 fases. ¿Dónde vamos a empezar? Depende de las condiciones y las características clínicas en las que se encuentre mi paciente cuando yo vaya a evaluarlo. Actualmente los pacientes no duran más de 48 horas hospitalizados, sobre todo en nivel institucional. Entonces no voy a empezar con un paciente a lo mejor que ya está sentado en cama, no voy a empezar con movilizaciones pasivas. Si me acuerdo de sus características es como voy a empezar. La etapa 1, pues sí, es un paciente que no camina, que está completamente en cama, pues son movilizaciones únicamente pasivas. ¿Y de qué va a ser capaz? Pues de comer en cama, a lo mejor de lavarse las manos y va a corresponder un gasto energético únicamente de 1 mes. La etapa 2 son movilizaciones activo o activo asistidas, igualmente es un paciente que no camina. La etapa 3, preferentemente movilizaciones activas, pero pues, se prefiere ya pasar al paciente a una posición sedente
2 a 5 minutos y 3 a 5 veces al día. Y bueno, este paciente ya puede hacer actividades de autocuidado en cama. En la etapa 4 son movilizaciones activas. Aquí ya se puede iniciar marchas. Se inicia con periodos de 5 a 7 minutos, que alrededor son 150 metros, divididos en 2 veces al día. Y bueno, ya puede hacer actividades de autocuidado como vestirse e higiene de pie. En esta etapa ya estamos alrededor de 3 meses. En la etapa 5 vamos a iniciar con pequeñas sentadillas. Estas sentadillas pues, son al borde de su cama para evitar pues, algún riesgo de caídas. Los vamos a empezar con marcha, 5 a 10 minutos, que esto se va a representar en 300 metros. Y vamos a poder ya empezar a bajar escalones. En la etapa 6 no solamente van a ser movilizaciones activas, sino que ya puedo aplicar una pequeña carga externa. Ojo aquí, si son pacientes que se sometieron a una cirugía de revascularización mecánica, no puedo aplicar carga externa a grupos musculares de hombro para no causar algún desplazamiento o inestabilidad de la esternotomía. En la etapa 6, pues vamos a caminar 10-15 minutos, aproximadamente 400 metros, y igualmente podemos bajar escalones. Y la última etapa, que es la etapa 7, es prácticamente lo mismo que la etapa 6, pero en este ya podemos subir escaleras. ¿Cuántos meses alcanza el paciente en esta etapa? Idealmente 5 meses, que nos alcanza perfectamente para realizar nuestras actividades de la vida diaria. Esa es una de las propuestas de las diferentes etapas de rehabilitación cardíaca en la fase 1. Tenemos otras propuestas que básicamente parten de lo mismo. En general es empezar de cúbito con movilizaciones pasivas y ir movilizando articulación por articulación, de lo más distal a lo más proximal, considerando que si es la etapa 1, pues se recomienda realizar dorsiflexión activa de tobillo, 10 repeticiones cada hora. Obviamente no vamos a estar cada hora con el paciente, pero le vamos a dar esa indicación al familiar o a quien esté ahí cuidando. Mismo se parece mucho al protocolo previo. Y en esta cabe mencionar que ya incluye fortalecimiento en la etapa 4 de core. ¿Cómo vamos a hacer el fortalecimiento del core? Bueno, vamos a hacer flexión de cadera con rotación del tronco. Esto lo podemos hacer con el paciente sentado, con el codo en flexión. Le pedimos que toque con el codo derecho, la rodilla izquierda, hacemos flexión de cadera y viceversa. En la etapa 5, pues ya es un paciente que vamos a pasar a viprestación, que lo vamos a poner a caminar, que le vamos a hacer las medias sentadillas y que vamos a empezar a caminar 5 a 7 minutos. La etapa 6 y la etapa 7, pues prácticamente se repiten los ejercicios, pero le incluimos el subir y bajar escaleras. Algo muy importante que debo de tener durante todas las etapas de mi fase 1 es que a todos los pacientes debo de tomarle frecuencia cardíaca, TA, la percepción del esfuerzo y la saturación parcial de oxígeno en 3 momentos. Al inicio, para ver los valores basales, durante el esfuerzo y al reposo. Y una manera de evaluar y saber que la intensidad va a estar adecuada, pues en esta etapa vamos a utilizar mucho la escala de Borg, donde vamos a manejarnos en un esfuerzo regular, es decir, 10 a 11. ¿Por qué vamos a utilizar en esta etapa la escala de Borg y no tanto la frecuencia cardíaca? Porque son pacientes que pueden tener FA, fibrilación auricular, y que la frecuencia cardíaca no nos va a ser útil para la prescripción de ejercicio en esta etapa. Y bueno, ya vimos que tenemos 7 etapas en la fase 1. ¿Cuándo voy a progresar a mi paciente? Cuando tenga una respuesta cronotrópica de 5 a 20 latidos por minuto de aumento en cada etapa, asegurándome que durante la sesión no haya arritmias malignas, que tampoco haya datos de isquemia o angina, descenso del ST, aumento del ST, y que no, en general no haya síntomas. Tenemos un paciente que tenga palpitaciones, disnea o fatiga intensa. En cuanto a la seguridad de estos programas, la realidad es que son bastante seguros. Se presentan 2.6% de efectos adversos menores, que cuáles son, pues estrés fisiológico del paciente, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arterial, disminución de la saturación de oxígeno, y en el 0.6% de los pacientes se presentan complicaciones graves. ¿Cuáles serían? Arritmias cardíacas, que haya una sincronía con el ventilador, una extracción de los dispositivos médicos, extubación o pues caída. Previo al alta, ¿qué es lo que debo de asegurarme? Bueno,
de educar a mi paciente respecto a los medicamentos que va a seguir, de indicarle los signos de alarma de los que deben estar atentos, de darle las guías de actividad a continuar en casa, de darle también las restricciones físicas al que no puede hacer. Esto sobre todo es muy común en pacientes deportistas que quieren hacer más actividad de la que está permitida al alta, y es ahí donde debemos de poner un alto. Eventualmente sí los vamos a regresar al deporte, pero previo debemos asegurarnos que lleven una fase 2 de rehabilitación cardíaca. El cuidado de las heridas y bueno, continuar los cuidados en la etapa transicional, en lo que voy de la etapa 1, de la fase 1 a la fase 2. ¿Qué voy a indicar en esta, qué voy a indicar en esta fase? Bueno, voy a empezar con un programa de ejercicio de calentamiento. Si yo me aseguré que mi paciente pudiera alcanzar las 7 etapas o finalizara con la última etapa de la fase 1, yo sé que es un paciente que al menos me alcanza 5 meses. ¿En qué se traducen esos 5 meses? Sí, ya dijimos, en que sea independiente para sus ABD, pero por ejemplo, caminar a 3 kilómetros por hora son 3 meses, que es la cadencia, la marcha de un paso normal, no ir a prisa. Entonces, 5 meses me va a alcanzar perfectamente para prescribir el ejercicio, siempre y cuando yo lo esté prescribiendo en una intensidad del esfuerzo ligero. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar con 5 minutos de calentamiento. Vamos a empezar haciendo 3 periodos de 5 minutos de caminata 3 veces al día, obviamente también 5 minutos de calentamiento. Hay que tener en cuenta que el paciente, este tipo de paciente a lo mejor es un paciente que muy probablemente sea sedentario, que muy probablemente tenga obesidad, que tenga todos los factores de riesgo que lo llevaron pues a sufrir un infarto agudo del miocardio. Entonces, no siempre van a estar acostumbrados y habituados a hacer el ejercicio. Estas son recomendaciones de un programa dado por la Universidad de Washington, donde se ha visto un buen apego durante la fase de transición entre la fase 1 y la fase 2. ¿Por qué? Porque se le pide al paciente que incremente únicamente de 1 a 3 minutos por semana, lo cual realmente resulta bastante fácil para el paciente y hay muy buena aceptación de decirle al paciente va a incrementar 3 minutos a la semana en lugar de decirle va a caminar 30 minutos al día de un solo jalón. Y bueno, pues siempre tengo que terminar con mis 5 minutos de enfriamiento. Ojo, no puedo saltarme el enfriamiento porque es la fase del ejercicio que mayor riesgo tiene de complicaciones del ritmo, de hacer alguna taquicardia ventricular, de hacer diseminismo, etc. Entonces, el enfriamiento nos ayuda a disminuir este riesgo. ¿Cuáles son los métodos que voy a utilizar? Pues difícilmente voy a utilizar la frecuencia cardíaca en esta etapa. Voy a utilizar más bien métodos subjetivos. ¿Cuáles son los métodos subjetivos? Pues la escala de Born, la escala de percepción del esfuerzo, indicándole que se encuentre en un esfuerzo 10 u 11, es decir, un esfuerzo ligero. Y el test de hablar, ¿qué quiere decir? A menor intensidad, mayor capacidad de yo mantener una conversación sin necesidad de volver a tomar aire. Es decir, mi paciente debe de ser capaz de decir más de 12 palabras con una sola toma de aire. Si no es capaz, pues definitivamente estamos en una intensidad muy pesada. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Pues realmente la rehabilitación cardíaca ha demostrado tener efectos favorables en los pacientes con infarto agudo al miocardio, en aquellos que son incluidos en código infarto. La implementación de un programa de actividad física aunado a la educación del paciente respecto a su enfermedad y la importancia del control de los factores de riesgo cardiovasculares logra una mayor tasa de reinserción laboral, social y va a disminuir los costos de atención por rehospitalizaciones. La rehabilitación cardíaca temprana va a disminuir los días de estancia en la unidad de cuidados intensivos coronarios, los días de hospitalización, va a disminuir los días de discapacidad y va a tener una mejora en la calidad de vida. Y bueno, pues se sugiere que haya un modelo de rehabilitación cardíaca temprana, replicable en todas las unidades con la estrategia de código infarto. Bueno, esta es la bibliografía, por si alguien quiere indagar un poco más. Y no sé si tengan algunas dudas y si haya tiempo para ellas. Bueno, vamos a hablar de muchas preguntas y invitamos a los doctores por si alguien tiene alguna pregunta y te la puedan. La constancia se hará llegar y un presente. ¿Alguien tiene alguna duda para los doctores?
¿Todo quedó claro? Nos decías, hay 45 centros en un país de 160 millones de habitantes, pero también qué tanta cultura, digo, con el respeto del doctor de los cardiólogos para prescribir la rehabilitación cardíaca, porque a veces, bueno, y lo vemos en todas las especialidades, ¿no? La rehabilitación es así como el último paso de, ya cuando hay, pues, ya no hay nada que hacer, hay que mandar la rehabilitación, ¿no? ¿Cómo está esa cultura? Sí, mira, yo como cardiólogo, pues, de hecho, cuando saludé a la doctora Nancy, de iniciar la plática, de iniciar la charla, decía que sí es un tema cultural, entre nosotros los cardiólogos, no prescribimos mucho el ejercicio y desafortunadamente la prescripción no es nada más decirle al paciente, no estés sedentario, ¿no? Nos falta, en el hospital sí los mandamos, tenemos ahí en el civil viejo, en el hospital hermano, el civil nuevo, ahí está el doctor Pineda, pero la doctora Nancy está en el civil nuevo, y los enviamos, a ellos sí los enviamos. Desafortunadamente ahí en nuestro hospital no tenemos una fase, no tenemos rehabilitación cardíaca, obviamente no hacemos fase 1, los mandamos al hospital civil nuevo y están las citas a 3, 4 meses. Entonces la realidad que a cada congreso que vamos nosotros dedicado a cardiólogos, se habla mucho de rehabilitación cardíaca, la verdad es que es algo que está tomando mucha fuerza. Y por ejemplo, ahora que mencionaba lo de insuficiencia cardíaca, bueno, la principal causa de insuficiencia cardíaca es esto, la cardiopatía isquémica. El, la terapia de rehabilitación se puede considerar, actualmente hay 4 fármacos que se utilizan en la falla cardíaca, que decimos los 4 fantásticos o los 4 pilares. La realidad es que ya siempre hablamos de un quinto pilar, que es la terapia de rehabilitación cardíaca. Pero sí, desafortunadamente no está muy permeado en todos los cardiólogos y sobre todo en los compañeros de más edades. Es bien complicado poderlos hacerle entender que hacer ejercicio es parte del tratamiento. Sí, es bien complicado, la verdad es súper complicado. Y obviamente tenemos, si no fuera el tema de prescripción, si es un tema el acceso a una terapia de rehabilitación, que ya mencionaba la doctora, solo uno de cada 4 son públicos. 3 son privados, 1 es público, y también esa es otra barrera, es que nosotros creemos que es caro y a lo mejor por eso no lo prescribimos, no los mandamos. ¿Sabes qué? No, paciente con trabajos compró la aspirina que cuesta 70 pesos, pues no va a poder pagar un programa de rehabilitación. Pero ya me dice la doctora que tienen programas muy accesibles que pueden pagar con tarjeta de crédito y a 18 meses. Entonces, la verdad es que, no, y sí he escuchado con algunos compañeros tuyos que tienen el temas de acceso en cuanto a los centavos, ¿no? Dicen que la peor insuficiencia es la económica y es desafortunadamente nuestro medio, esa también es otra limitante. No sé si quiere agregar algo, ¿no? No, pues, realmente pasa mucho como en otras patologías que vemos en rehabilitación, pues a veces pasa que no hay ninguna otra opción, es cuando nos mandan a rehabilitación. Aquí el paciente que tuvo una rehabilitación fallida y de nuevo hubo nada más que hacer, lo mandan a rehabilitación, pero no se pudo mejorar la calidad de vida, pero no se manda todos los pacientes. Realmente el envío únicamente es un 75% de los pacientes que realmente requieren un ingreso a rehabilitación cardíaca. ¿Cuáles son mis conclusiones? Si tienen algún paciente, algún familiar que haya tenido alguna cardiopatía isquémica, asegúrense de que lleve rehabilitación cardíaca. La mayoría de los pacientes que yo atiendo de rehabilitación cardíaca son pacientes que ya tuvieron un segundo o hasta tercer infarto. Bueno, yo me voy a agregar algo así rápido. En el civil viejo, nosotros, digo, yo estoy a cargo de la cuestión de la rehabilitación intrahospitalaria y pues, como dice, o sea, no tenemos el personal, o sea, imagínense, yo tengo 3 terapeutas, o sea, un adscrito y 2 pasantes de terapia física para todos los, para todo, o sea, no nomás para, o sea, para lo que es neuro, para lo que es de intrahospitalario. Entonces, pues, imagínense, o sea, realmente vamos y hacemos así como, y
Y no hablamos de que llegamos y que el paciente anda en estudio y no hablamos de que el paciente simplemente, yo era la pregunta que iba a hacer, llegamos y el paciente, tengo dolor y de ahí no lo sabe. O sea, ese es el gran limitante que nos enfrentamos. El paciente está doloroso y no quiere moverse. No hay manera de moverse. Es a lo que nos enfrentamos nosotros, que era la, si no había otra, yo era la pregunta que iba a decir, ¿de qué manera, en tu experiencia, cómo te ayudas para trabajar esa situación? Porque nosotros es, no me quiero mover porque me duele. Afortunadamente, pero pues no desafortunadamente, pero el hecho de que el paciente haya sentido la sensación de muerte inminente, como está descrito, hace que aunque tengan dolor, acepte muy bien el programa de rehabilitación cardíaca, que es los objetivos de la fase 1, enseñarle e incorporarlo, que sepa la importancia de llevar un programa de rehabilitación cardíaca y de actividad física. Cuanto a los pacientes que están tratados con vasopresores, ¿en qué momento pueden ser como un experimento para iniciar fase 1? ¿O en qué momento hay que tener precaución? Pues generalmente con ellos hay que tener bastante precaución, tenemos que ver toda la información del paciente, el estado de conciencia y dependiendo de todas las características que tenga, pues probablemente sí voy a poder empezar, o voy a empezar probablemente con la etapa 1 de la fase 1. Tenemos una pregunta en el chat, a través de YouTube. Cualquiera de los días contestar. ¿Cuáles son los cuidados de las heridas en intervencionismo? ¿Hay limitaciones o restricciones para indicar al paciente movilidad restringida y involucrada? Ok, bueno, afortunadamente, en la actualidad, las guías recomiendan abordajes radiales, muñecas. Entonces, el tema del cuidado de lo que es la función, realmente es muy sencillo. De hecho, se le pone al paciente una muñequera que se infla solamente en la zona radial y se deja durante 6 horas y a partir de las 6 horas empieza a desinflar y se retira. La realidad es que incluso los pacientes con su muñequera pueden usar, si quisieran, el programa de rehabilitación fase 1 etapa 1. Entonces, realmente en esta cuestión no hay mucho problema, e inclusive en pacientes ya no se usa, pero hay un porcentaje bajo, menos del 10% de los procedimientos se hacen con un catéter vía femoral, y este catéter, cuando se retira, tiene que estar el paciente al menos de 6 a 12 horas en reposo. Entonces, igual, de todas maneras, puede ser de las primeras etapas, primera fase de la etapa 1. Realmente no hay ningún inconveniente en cuanto a tema del sitio de función para iniciar una terapia de rehabilitación, no habría pretexto. Aquí las únicas consideraciones serían pacientes con bypass, que vamos a tener que tener cuidado sí, con la esternotomía. Mismos cuidados en cualquier paciente que es sometido a una operación de síntesis. 4 a 8 semanas tenemos que esperar antes de, no de iniciar un programa profesional de capacidad, podemos iniciar únicamente lo que debemos de tener cuidado es evitar flexión y ABD de hombro a más de 90 grados y evitar cargas externas a hombro. De ahí en más podemos trabajar todos los segmentos. La realidad es que para cuando ingresa al programa de rehabilitación cardíaca, pues inicialmente podemos ingresar con ejercicio muy ligero, teniendo en cuenta estas consideraciones, y a partir de las 6-8 semanas ya podemos empezar a aplicar carga externa, son cargas ligeras, 5 libras más o menos. No tenemos por el momento alguna otra pregunta. Les agradecemos a nuestros ponentes que les hará llegar su presencia vía email, y a continuación pues les va a proporcionar alguna información importante por parte de la doctora Marta. Muy buenas noches. El día de hoy, por parte del comité editorial, nos toca hacer el enlace con el Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, quien por medio de su presidenta, la doctora Josefina Gómez, nos hace la atenta invitación
al Congreso Anual de ellos de Cadera de la Embriología Artroplastía, que será llevado a cabo el 29 a 31 de agosto. La sede será aquí en Guadalajara, en el Hotel Fiesta Americana, y teniendo como el resaltar este trabajo en equipo y multidisciplinar que obviamente la rehabilitación con otras especialidades se tiene que llevar a cabo. Este colegio nos hace la invitación de que si nos inscribimos a su congreso, nos dejarían un precio preferencial como socios del colegio. Entonces, en vez de pagar 4,000, que sería no socios o otras especialidades, nos quedaría en 3,000, diciendo que son socios de la SOCREJAL, que son miembros activos. Si los residentes gustan también inscribirse a este congreso, tienen un costo de 1,000 pesos, ya ustedes lo tomarán a consideración. Entonces, pues bueno, sería de mi parte el aviso que tenemos. ¿Más tiene alguna otra pregunta o alguna otra? Entonces, código QR, mientras nos ponen el código QR, quería comentarles también dentro de los anuncios que se cambiará la página de Sucrejal, de www.sucrejal.com, para lo cual sí vamos a mandar un mail, que ahorita vamos a poner un código QR, o lo vamos a mandar también vía WhatsApp para los socios activos que quieran dar sus datos, que son su nombre, algún teléfono para consultorio o algún municipio de donde estén consultando, y su número de cédula ante el consejo. Esto nos va a servir para que alguien que entre a la página pueda ver que su médico especialista en rehabilitación está certificado y que pueda tener acceso a su teléfono de consultorio o a la dirección del consultorio, los datos que ustedes requieran poner, y nos va a permitir también incluir una fotografía, para lo cual también pueden subirla durante la aplicación. Nada más vamos a ver ahorita lo de... Ok, perfecto. Vamos a finalizar la sesión de Zoom para poder proyectar la código de asistencia y mencionar los socios nuevos, que también tenemos socios nuevos.